Bienvenidos a otro capítulo del Barceló Rum Academy. Hemos hablado de todo, desde la caña, proceso de destilación y cada uno de nuestros rones. Pero yo quiero que tú que estás en la pantalla aprendas cómo elaborar un ron. Y para ello me traje desde nuestra planta de producción a la persona que nos va a enseñar cómo se produce un ron y cuáles son los factores a tomar en cuenta, aquellos que inciden directamente y los que no. Y esa persona es el señor Eduardo Galíndez, nuestro maestro ronero. Bienvenido, don Eduardo. Gracias, Otto. Muy complacido con esta invitación a esta academia del ron y poder aclarar las expectativas o las dudas que tenga sobre el tema y sobre todo la audiencia, poderlos ayudar a comprender un poco más sobre el ron y sobre todo sobre el ron Barceló. Bueno, muchísimas gracias, don Eduardo, por la disposición. Lo he sacado de su hábitat, dígase, de los quehaceres diarios, especialmente la bodega, para traerlo aquí, ante tu pantalla, a responder esta batería de preguntas que tengo preparadas para que tú, que estás ahí, te instruyas sobre el mundo del ron en general, pero sobre todo de Barceló. Y la primera pregunta de don Eduardo es la siguiente: ¿cómo influye la materia prima a la hora de elaborar un ron? Dígase que tenemos jugo de caña, miel virgen o melaza. ¿Cuáles son las diferentes características que nos aportan estas a nivel organoléptico al momento de elaborar un ron? Ok. Todas esas tres materias primas son válidas para producir ron. La norma de producción de ron pone entre los primeros requisitos que sean de los derivados de la caña de azúcar. Los tres cumplen con eso. Ahora el tema, hay varios enfoques que debe tener cada productor o que debe contemplar cada productor de ron, qué es lo que quiere, qué matices, qué aromas, qué sabores quiere en su producto. Y el segundo factor importante también es el tema de sostenibilidad medioambial, porque en la medida de que los alcoholes provienen de jugo, miel y melaza, cada uno tiene efluentes diferentes que impactan sobre el medio ambiente. Es decir, el jugo tiene unos efluentes menos impactantes bioquímicamente que la melaza. Entonces ese enfoque ambiental es un tema aparte, ¿no? Pero que es importante. Pero el tema de calidad, de, digamos, matices, sabores y aromas, tiene algo muy importante en cada una de las materias primas. Por ejemplo, el jugo te da unos matices frescos, herbales, y está muy asociado al terroir que contempla nuestra denominación de origen. Entonces puedes conseguir notas, digamos, más frescas, más frutas tropicales con los alcoholes que provienen del jugo. El de las mieles virgen, que son jugo, pero con alta concentración, tiene productos florales y frutales también. Y el de la melaza consigue matices más robustos, más ahumados, y entonces son cosas diferenciadoras, diferentes. ¿Qué pasa? Que cuando sale el alcohol de cada una, asumiendo que tenemos un solo equipo de destilación, las tres materias primas, cuando salen de allí, que salen entre el 95 y 96% de alcohol, muchas personas no son capaces de detectar eso, ¿no? Pero una vez que el alcohol está diluido o cuando pasa por el proceso de envejecimiento o añejamiento en barrica, esas matices se permanecen y al final el consumidor consciente que se detalla en el producto sabe las diferencias. Muchísimas gracias, don Eduardo. Aquí nos detalló, pues, aquellos derivados de la caña de azúcar, en el caso del jugo, un primario, y luego entonces otros subproductos que son la melaza y la miel virgen. En el caso nuestro, recuerden que producimos ron directamente del jugo. Y tomando en cuenta que usted hablaba de la destilación, ¿incide el método de destilación, digamos que sea destilación por alambique o por columnas, en cuanto a las características que pueda tener un ron u otro? Sí, bueno, eso va amarrado a la primera pregunta. Cuando usamos materia prima, vamos a poner dos materias primas que son bastante usadas, que es el jugo de la caña y la melaza. El tratamiento previo a la fermentación son muy diferentes. El jugo viene listo de la molienda y va a fermentación. Previamente se pauteriza con vapor
y listo, pasa a la fermentación. En caso de la melaza, generalmente se utiliza métodos de dilución y de clarificación, y en algunos casos hay que usar acidificación para lograr separar esos sólidos que trae la melaza antes de ser fermentada. Entonces son procesos diferenciados allí. El de jugo es un poco más natural y el otro un poco más elaborado físico-químicamente para que sea apto para la fermentación. La fermentación per se también depende el tipo de levadura, lo que quieras conseguir. Hay fermentación continua, fermentación por carga o por batch. Entonces consigues unos mostos fermentados diferentes. En cada, o con el método o con la materia prima puedes conseguir notas y productos algo diferenciador uno de otro. Depende de lo que quiera el fabricante. Luego que el mosto está fermentado, listo ya, en teoría sin azúcar, pasa el proceso de destilación. Ron Barceló tiene ambos sistemas, sistema de destilación continua y sistema de destilación por carga o por batch, que son en un alambique de cobre, ¿no? El sistema de destilación continua, que comprende en el caso de Ron Barceló 5 columnas, es decir, que el alcohol pasa a través de todo ese sistema con dos objetivos básicos, que es elevar su concentración alcohólica entre 95 y 96, y aparte de eso, purificar ese alcohol, quitarle las cosas que no queremos que tenga. Indudablemente que al final del proceso sale un alcohol, depende de lo que hagas, puede salir un alcohol con más o menos otros componentes llamados congenéricos. Si quieres pulir, puedes sacar un vodka si quieres, pero para Ron Barceló tiene algunos matices de alcoholes de cabeza y alcoholes de cola muy tenues que luego se repotencian en el añejamiento. En el caso del alambique, tiene una diferencia muy sustancial. Primero, la fermentación es totalmente diferente a la fermentación que se utiliza para la destilación continua. La fermentación para el alambique es una fermentación lenta, que primero es fermentación alcohólica, luego fermentación ácida, para que se formen todos esos componentes de cabeza y de cola que queremos luego en el producto final. Entonces esa fermentación es lenta, puede ser entre 15 días y un mes. La fermentación de la destilería continua es rápida, 24 horas, 20 horas. Aquí estamos hablando de días, entonces son dos fermentaciones diferentes. Luego el proceso de destilación es por carga. Se llena un recipiente que se llama olla y luego con una destilación que inicia muy lentamente para poder separar las colas y las cabezas. Y se trata de obtener el corazón. Vuelvo y repito, los alcoholes están compuestos de cabeza, corazón y cola, y lo que se quiere es el corazón, pero con componentes de cabeza y componentes de cola, porque queremos un alcohol que sea bastante aromático, con sabor y aroma. Entonces son dos cosas. Aquí la concentración alcohólica nosotros la manejamos entre 70 y 80%, a diferencia del otro que es entre 95 y 96. Ese alcohol es un elemento de cobre para quitar algunos, digamos, sustancias que no queremos que el alcohol, el cobre los procesa, ¿no? lo atenúa. Entonces son dos procesos muy diferentes. Todo lo que queremos, todo lo que querramos hacer con el producto final. Indudablemente que nosotros no solamente sacamos de cada uno de esos dos sistemas un solo tipo de alcohol, porque nosotros queremos tener en nuestra bodega una especie de paleta de colores, pero paleta de disponibilidad de envejecidos con diferentes alcoholes y con diferentes procesos de fermentación y destilación. Variedad de matices. Exacto. Esos matices que queremos, podemos tener ese inventario de muchos alcoholes envejecidos para luego hacer los blending. Señores, miren, esa respuesta por sí sola da para un capítulo y justamente por eso no interrumpí al maestro, pues a veces pensamos que es el mismo proceso de fermentación previo para uno que otro proceso de destilación y como ya pudimos evidenciar de primera mano, pues cada tipo de destilación es antecedido por un proceso de fermentación distinto. Entonces todo factor cuenta a la hora del proceso productivo. Don Eduardo, y ya pensando que tenemos el alcohol destilado,
¿En qué incide el tipo de madera, el tostado, la procedencia de la misma al momento de matizar ya o darle un toque diferente a los alcoholes destilados? Bueno, ¿cómo determinar qué tipo de madera usar? Está asociado a la respuesta con respecto a qué tipo de alcohol. Al final, ¿qué queremos? Queremos esos matices de vainilla, sabores a vainilla, olores a vainilla, madera. O sea, igualmente hay una gama de barricas disponible en el mundo de diferentes continentes donde cada uno tiene diferentes virtudes, digámoslo así. Nosotros, si hablamos de la barrica americana, que es la Quercus alba que usamos, que previamente viene pasado por Bourbon, que dura 3 años, o la usan una vez, qué sé yo, realmente es una barrica que todavía tiene mucha vida, tiene mucho que aportar. Indudablemente que es un tema de costo también, no es lo mismo comprar una barrica nueva, virgen, que comprar una barrica que ya ha añejado otro producto. Pero esa es una barrica que todavía tiene mucho que dar. Entonces esa barrica, esa madera, ¿qué contiene? Primero, es una de los robles más resistentes. Su porosidad es fina, es poco porosa. Eso quiere decir que cuesta un poco más que el intercambio aire o ambiente con lo interior de la barrica, pero da sabores vainillosos, vainilla, caramelo, tiene notas también muy dulces, porque la madera que tiene, gracias al tratamiento previo que tiene, que esa es otra cosa, no solamente es el tipo de roble, sino cómo tratar internamente o externamente las barricas. Cuando tú dices el tratamiento previo, ¿usted se refiere al tostado? Tostado o charreado o quemado, ¿ves? Entonces, pero antes de entrar en tratamiento te puedo decir que tenemos barrica americana, inicialmente también teníamos unos lotes de barrica virgen. ¿Qué pasa cuando una barrica nunca ha pasado un producto? Tiene aquellas notas muy astringentes, mucha madera al principio, mucho, como los Bourbon, ¿no? Mucha astringencia, mucha madera, lignina, taninos. Entonces, para mi gusto, esa madera nueva opaca otras notas que tiene el producto. Entonces, para tú lograr un desarrollo más balanceado, necesitas tener mucho tiempo una barrica nueva. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La de ex-Bourbon, la que viene de un grado tostado o quemado grado 2, es la que mayormente utilizamos. Y creo que estoy convencido, mejor dicho, de que hay una nota que viene como el gen de todos nuestros productos, de nuestra gama de productos, que son 13, desde el blanco, del producto, los rones estándar, premium, super premium y ultra premium. Ahí hay una nota que sale siempre allí, que es el toffee, que es caramelo de leche. Entonces esta barrica lo define muy bien, lo aporta muy bien a nuestro producto. Otro tipo de barrica que usamos, la barrica europea. Este es el americano es Quercus alba, tenemos Quercus rubor o petrea, usamos ambas. Son una barrica más porosa. Entonces, al ser más porosa, hay mayor merma de alcohol, pero también hay mayor entrada de oxígeno, entonces dan unas notas de madera más pronunciadas que las americanas, ¿verdad? Entonces, y dan muchas notas florales también. También tenemos, por ejemplo, el otro ejemplo de las barricas japonesas. Estas barricas son mucho más porosas, o sea que la merma o el impuesto de Los Ángeles, que le llaman algunos, son muy superior, pero el proceso de oxidación es mayor que los otros. Entonces, y esta tenemos notas de sándalo y de coco. Entonces, volvemos a lo mismo. El tener una gama de alcoholes en bodega, tener una gama de barricas en bodega, te da una versatilidad de poder hacer las mezclas, los blending, y lograr mantener la reproducibilidad, que es uno de los factores más importantes que tienen los destilados, no solamente ron. El consumidor quiere que el producto sea igual. Me gustó ese producto y quiero que sea igual. Entonces, los maestros roneros, el equipo
de elaboración y de calidad de ron Barceló tiene que ver, aunque existe una fórmula teórica, cada componente de esa fórmula tiene que evaluarse independientemente y luego se ensambla y luego se evalúa también ese producto. El otro factor, el tratamiento de la barrica. Mira qué pasa. El grado de tueste o el grado de quemado va a depender de lo que queramos. Mientras más quemado y tostado, que vas a obtener notas ahumadas, notas acarameladas, ¿verdad? Más pronunciadas, se consigue un producto más, digamos, más estructurado con eso. ¿Por qué? Porque la superficie interior de la barrica se hace no solamente un quemado, sino que abre los poros y permite... Profundiza, ¿no? Profundiza y permite entrar más el alcohol hacia el centro de la madera, hacia adentro de la madera, eso lo logra. Aparte de eso, ese carboncillo que está afuera, ¿verdad? Que eso se le llama el efecto piel de cocodrilo, ese carboncillo que queda, ese carbón que queda allí, quita aquellos matices que no queremos, aquellas aromas que no queremos. Por ejemplo, hay un término de aguardiente, lo que sale de la destilería. Todo producto que pasa por barrica, ese ardiente, en la medida que pasa el tiempo, se va disminuyendo y va suavizando el producto. Es decir, si yo tengo una barrica muy poco usada, nueva, me da aportes taninos, lignina, madera, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces lo puedo cortar un tiempo X, pero no ha tenido la suficiente oxigenación que puede tener una barrica que ya ha tenido varios usos, que no aporta tantos esos sabores a madera, pero le da oxidación al alcohol y eso le da suavidad. Entonces, o sea que, dicho eso, no necesariamente una barrica de muchos usos deja de ser una barrica interesante. No, nosotros, nuestra barrica más vieja está entre 16 y 18 años, por allí. Es que depende no solamente el tiempo, sino el número de usos, la frecuencia de vaciado y llenado. Entonces son muchos factores. ¿Qué pasa? Antiguamente o anteriormente las empresas costaba mucho más conseguir las barricas y no le daban mucha importancia a sacar números, eso es lo que yo entiendo, sacar números, qué me aporta cada barrica versus de sustitución. Entonces las barricas tenían 30, 40 años, cuando ya esa barrica para mi gusto no aporta tanto, entonces tienes que darle tanto tiempo al alcohol, entonces las mermas de evaporación tienen un costo también. Claro. Hoy por hoy casi todos los fabricantes de alcohol, de rones, mejor dicho, ven ese tema costo-beneficio. Oye, tiene ya 20 años, 15 años, salgo de ella y compro barricas nuevas. Ese costo-beneficio hoy por hoy se toma más en cuenta que tener una barrica de mucho tiempo. Don Eduardo, usted mencionaba justamente el factor tiempo, pero el factor tiempo ¿es necesariamente lineal o también va de la mano con el factor climático? Por ejemplo, ¿son los mismos resultados un envejecimiento de 30 años en condiciones climáticas templadas o versus la de un clima tropical húmedo como el nuestro? Indudablemente que la incidencia es muy significativa. Primero, para definir el producto en el mismo clima, el mismo ambiente, en el caso nuestro, el mismo San Pedro Macorís o Quisqueya, el producto puede evolucionar de manera diferente, de un día para otro, de un año para otro. Por ejemplo, si yo ya vacié el lote de este año y esa barrica tengo que darle 10 años más, no necesariamente, aunque use el mismo alcohol, de esa misma barrica me va a aportar esta que tiene menos uso. Entonces, ahí estamos hablando de que la calidad y el tiempo en barrica es muy dependiente del uso y lo que tú hablas del clima. Mira, te voy un poquito más atrás. O sea, lo que define el terroir, que nosotros tenemos denominación de origen, viene desde la caña, desde la siembra de la caña. El sitio donde están nuestros campos de caña, nuestra destilería, tiene unas condiciones ambientales que favorecen
algo que muchas personas no saben, que la concentración de azúcar en la caña en Dominicana, y sobre todo en ese sector, es mucho más alto que en muchos otros países. ¿Por qué? Por el tipo de suelo, el tipo de caña y las condiciones de tiempo de luz del día bastante prolongado y la temperatura y humedad de la zona. Entonces es algo diferenciador, porque el terroir no solamente son las condiciones atmosféricas o de ubicación geográfica, sino está acompañado también de los procesos, del conocimiento de la cultura de las personas que están involucradas desde la producción del alcohol hasta la producción del ron. Todo eso contempla eso. Entonces, quería darte ese enfoque antes de hablar del clima en las bodegas. Entonces, en las bodegas pasa algo similar. Ahí podemos hablar de 4 factores climáticos que favorecen la producción de ron Barceló en la ubicación que está. Primero, la temperatura. La temperatura en la zona de San Pedro está alrededor entre 26 y 31 grados promedio en el año. Ese es el rango que está, que favorece mucho la absorción de los alcoholes y de la oxidación de los alcoholes. Y la humedad también. La humedad está muy relacionada con el alcohol. Hay una alta humedad que favorece esa transferencia de la madera hacia el alcohol. Esa combinación, lo que se llama la cinética de añejamiento, con la temperatura y humedad de ese sitio, se fortalece. Entonces, números que sacamos de merma, que nosotros tenemos entre 9 y 12% el primer año, en Escocia, por ejemplo, tiene una merma de 2%, pero la transferencia o el añejamiento, los aportes que da el sistema de añejamiento nuestro equivale a 3 o 4 veces menos tiempo que lo que es un producto en las zonas frías, en las zonas templadas. Entonces, por ahí es uno. Entonces, temperatura, humedad. Hay un tema de altitud. Las bodegas de San Pedro de Quisqueya están a 50 metros sobre el nivel del mar. Las bodegas que están en San Pedro de Macorís están casi al nivel del mar. Entonces, ¿qué pasa? La altitud se asocia a la presión atmosférica. Entonces, al haber mayor presión atmosférica que tener unas bodegas en una montaña, por ejemplo, hace que la penetración de los alcoholes en la madera sea superior. Entonces, hay mayor transferencia por la altitud donde estamos. Entonces, ya hablamos de temperatura, humedad, altitud, y viene ahora la oscilación térmica. ¿Sabes a qué me refiero? Claro, claro. O sea, entre el día y la noche. Por ejemplo, ahora en esta época que estamos, que es fresca, hay datos que están entre el 18 y 20 de diferencia entre el día y la noche. Pero en general, la diferencia está entre 12 en todo el año, ¿no? En cerca de 12 o 13. Esa diferencia de temperatura es como cualquier líquido que se contrae y se expande en función de la temperatura. Sube la temperatura, se expande. Va hacia afuera de la barrica. En la noche se contrae, entra oxígeno. Y eso permite también, o sea, esos 4 factores, verá que nos favorece mucho el tema de añejamiento y tenemos esa bondad. Y todo eso, ¿en qué se traduce? En calidad, en tener un producto con los matices que queremos tener y que extraer de la madera y del tiempo en madera. A ti que estás viendo este video, si te gusta tomar buen ron, especialmente Claro Barceló, y si te gusta la ciencia, estás disfrutando estos datos. Aquí hago un aclarando para aquellos que nos ven en el extranjero, y es que estamos en la República Dominicana. Cuando decimos San Pedro de Macorís, pues es la región donde están ubicadas tanto nuestra destilería como planta de producción, aquí en la parte este de la República Dominicana. Don Eduardo, el arte de crear un ron es un capítulo bastante extenso. ¿Qué tal si hacemos una pausa y lo dividimos en varias sesiones para que tú, que estás detrás de pantalla, sigas disfrutando de este y los próximos videos del Barceló Rum Academy? Te espero en la próxima.